Vamos entonces describiendo el lago de fuego, castigo eterno, como un lugar con un fuego que nunca se apagará, como un horno de fuego, como un lugar de llanto y crujir de dientes, como un lugar de tinieblas, lugar de tormentos, en fin. Después hemos dicho quiénes irán. Primero Satanás, el falso profeta y también la bestia. Y los que no recibieron a Cristo en sus corazones por diferentes motivos o circunstancias en su vida, es decir, los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida, como dice Apocalipsis 20:15. Ahora, estábamos describiendo quiénes eran esos personajes: los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, dice ahí, bueno, los que aborrecen la vida y quienes cometen este pecado. Miren, hoy en día, por ejemplo, aquí en nuestra provincia hay muchas muertes todos los días, ¿no? Hay personas que están practicando este pecado. Esas personas que no tienen derecho a quitar la vida, pero que Dios les permite quitar la vida, porque recuerde que Dios es el dador de la vida y Dios es el que quita y el que da la vida, y no hay potestad, digamos así, sobre el hombre de hacerlo. Pero Dios permite, ¿no? En un corazón tan duro, en un corazón tan rebelde contra Dios, Dios es el que permite muchas veces que estas cosas sucedan, ¿verdad? Que estas cosas sucedan. Entonces también. Ahora, los fornicarios, ¿verdad? Aquellos que tienen relaciones sexuales antes de su matrimonio, los hechiceros y los mentirosos, ¿no? Los que llevan una vida, un estilo de vida, ¿ya? Que se les hace fácil mentir, que para todo mienten, ¿ya? Entonces, todos estos personajes, dice la Biblia, tendrán lugar en el fuego eterno, ¿no? Eterno. Miren, hay muchas cosas que nosotros podemos tener, y no solamente estos, ¿no? Estos hombres. Dice el versículo, en capítulo 22, versículo 14 y 15, Apocalipsis 22, 14 y 15, dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho del árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad, es decir, entrar ahí a gozar de la presencia del Señor. Y dice: malos perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y a todo aquel que ama la mentira, ¿verdad? Entonces, todas aquellas personas también, ¿verdad?, son aquellos que, como dice aquí en este versículo, no entrarán, estarán afuera. Mire el versículo 27, 21, 27, no entrarán en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Cosa inmunda. O sea, aquí ya se refiere a todos, ¿verdad? A todos: adúlteros, estafadores, drogadictos, todos aquellos que engañan, en fin, ¿no? Los borrachos, como dice la palabra de Dios, también que los afeminados, los que se acuestan con los del mismo sexo. Entonces, todos ellos, ¿verdad? Toda cosa inmunda, todo aquel que hace pecado, que practica pecado, no entrará en el reino de los cielos. Pero hay una gran esperanza, ¿verdad? Hay una gran esperanza, que podamos practicar todo ese tipo de pecado. Pero la esperanza es que hay todavía un remedio eficaz para todo este tipo de pecado. Hay un remedio eficaz para no ir a este lugar de condenación eterna, y ese remedio eficaz es Jesucristo. Es Jesucristo. Y solamente hay una forma de cómo nosotros podemos llegar a ese lugar. Mire, vamos a leer Romanos 10, 8 al 10. Es la forma de cómo nosotros podemos llegar a la vida eterna. Nada más, ¿verdad? Dice la Biblia en San Juan 3, 18 que tenemos que creer en Jesucristo. Y Romanos 10, 8, 10 dice de la siguiente manera. Vamos a Romanos capítulo 10, versículo
8 al 10. Mas que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, es decir, para salvación, pero con la boca, con justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Muy bien, entonces es importante confesar que Jesús es el Señor. Él tiene toda la potestad en este mundo. Y creer en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos. ¿Por qué es importante creer que Jesucristo le levantó de los muertos? Porque si Jesucristo, como dice Pablo, no hubiese muerto, entonces nuestra fe hubiese sido vana. Si Jesucristo no hubiese resucitado, nuestra fe también hubiese sido vana. ¿Por qué? Porque ¿cómo voy a creer en una resurrección futura si Jesucristo no hubiese vencido la muerte? ¿Cómo voy a creer en una vida eterna si Jesucristo no hubiese vencido la muerte? ¿Qué esperanza tendría yo de que alguien que no había resucitado, que no había vencido la muerte, entonces me esté ofreciendo algo que ni él pudo vencer? ¿Qué esperanza pudo haber? Ninguna, ¿verdad? Entonces es necesario saber y confesar que creer que Jesucristo venció la muerte, ¿verdad? Confesar con nuestra boca, creer en nuestro corazón, ¿verdad? Porque con la boca se confiesa para salvación. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados y alcanzamos la salvación y la vida eterna. Entonces, es la única manera de cómo nosotros no vamos a ir a este lugar. Debemos de tenerle miedo, tener temor hacia Dios, porque es el único que tiene la potestad de echar nuestra vida en el lago de fuego. ¿Qué debe hacer? ¿Qué debemos hacer? Es la otra pregunta. ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Qué debemos hacer nosotros para que la gente no vaya a este lugar? ¿Cuál es nuestra responsabilidad para que la gente no vaya a este lugar? Mire cuál es nuestra responsabilidad en Judas versículo 23. Ahí está nuestra responsabilidad como creyentes. Porque nosotros tenemos una responsabilidad. Nosotros que hemos alcanzado ya la salvación y la vida eterna y que ya hemos salido de este peligro inminente de ir a ese lugar, dice la Biblia, ¿qué debemos hacer? A otros dice salvar arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. A otros salvar arrebatándolos del fuego. Entonces, ¿cómo nosotros podemos, salvar, dice aquí, o sea, poderlos rescatar, ¿no?, de ese peligro en que se encuentran? Nosotros sabemos que Jesús es el único que puede salvar, eso es eminente, pero aquí se utiliza esa palabra por la cultura, ¿no?, que tenemos, ¿no?, nosotros, o también tenían en ese tiempo, ¿no? A veces nosotros te vamos a salvar de tal o cual cosa, ¿no? Es una palabra que se utiliza mucho en nuestra cultura para sacar de aprietos a cualquier persona, ¿no? Para sacar de aprietos o del peligro a cualquier persona. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos sacar del peligro a cualquier persona? Justamente advirtiéndole que hay un lugar de condenación eterna, predicando su palabra. Decirle a la gente, ¿verdad?, hacia dónde se va dirigiendo, cuál es el peligro que tiene estando en ese estado espiritual en que él se encuentra. Y la única manera es predicándoles, como digo, la palabra de Dios. A eso se dice arrebatándolos del fuego. Y a otros dice tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Es decir, ¿no?, aún esos pecados que practican, ellos aborrecerlos. No aborrecer a la persona, aborrecer las cosas que ellos practican. Pero muchas veces nosotros hacemos todo lo contrario, ¿verdad?
Muchas veces nos estamos gozando con lo que ellos practican. ¿Y cómo nos gozamos con lo que ellos practican? Estando, por ejemplo, si hay una fiesta, estando reunidos con ellos. Me estoy gozando, me estoy haciendo partícipe de ese pecado ajeno. La Biblia dice que no me debo hacer partícipe de pecado ajeno. Entonces yo no debo estar ahí simplemente. ¿Por qué? Porque me estoy deleitando, ¿verdad? Entonces yo más bien debo aborrecer esa práctica, ¿verdad? Y debo salir de esa contaminación. Entonces tenemos que tener en cuenta muchas cosas, pero no es nuestro objetivo ese. Nuestro objetivo hoy día es describir el infierno, quienes van a ir a ese lugar de tormento eterno y qué esperanza hay para ese lugar. Entonces termino diciendo, la Biblia describe el infierno como lugar de tormentos, de llanto, de dolor, lugar de tinieblas, fuego que nunca se apaga, un horno de fuego. ¿Quiénes irán? Todos aquellos que no han recibido a Cristo en su corazón y practican el pecado. Borrachos, homicidas, afeminados, ladrones, mentirosos, estafadores, etc. ¿Y qué esperanza hay? La esperanza que Jesucristo nos da de poder arrepentirnos de nuestros pecados y vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Él. La salvación de nuestras vidas y la vida eterna está al alcance de nuestras manos. Gracias a la misericordia y la gracia de Dios. Te invito a que tú puedas arrepentirte de tus pecados y vivir una vida que le agrade a Dios. Bendiciones.